Durante 30 años formé parte de la Fuerza Aérea Mexicana, que es la rama del aire de las Fuerzas Armadas de México. Ingresé en 1962. Cuando ingresé, el secretario de la Defensa Nacional era el general José Agustino Lachea Avilés. De ahí le siguió Barragán, luego Cuenca, Galván, Arévalo. Y cuando me retiré, el secretario de la Defensa Nacional era Antonio Rivielo Bazán, que era egresado del heroico Colegio Militar. En 1976, yo estaba asignado a la región aérea del sureste, en la sede de Tuxtla Gutiérrez. Un día que parecía normal, nos llegó la orden de ir a hacer presencia en una zona que había que resguardar y estudiar. Se trataba de una cueva que ocultaba algo que, a día de hoy, aún no logro explicar. Pero vayamos al inicio. Todo comenzó con 4 niños que llegaron al Hospital General en Comitán. 3 llegaron en estado de coma y 1 llegó a punto del colapso, pero consciente. Lo que el niño contó fue que habían quemado un terreno para poder realizar la siembra. Al quedar ya todo el terreno despejado, el niño y sus 5 amigos andaban caminando por el lugar y encontraron una cueva. Esa cueva tenía una abertura muy pequeña, tanto que la única forma en la que ellos pudieron entrar fue a rastras. Ya en el interior de la cueva sí podían caminar con normalidad. El niño decía que adentro de la cueva, tras caminar más de 1 hora, habían encontrado unos sapos y hongos de color rojo. Los niños estaban interactuando con los sapos y con los hongos, cuando una persona se les acercó y les dijo que lo mejor para ellos era regresar por donde habían entrado. Eso asustó a los niños, porque ellos, muy apenas, habían conseguido entrar a rastras. Un adulto no cabía en la pequeña entrada por la que ellos habían ingresado. Por lo tanto, contaba el niño, que ellos pensaron que esa persona debía vivir dentro de la cueva. Esa persona los asustó tanto que ellos corrieron de regreso, y que cuando lograron salir, sus 3 amigos habían caído desmayados al suelo en cuestión de segundos. Los otros 2 nunca salieron. El niño siguió hablando y contestando preguntas por más de 4 horas, hasta que él también quedó en estado de coma. Los 4 niños hospitalizados murieron. Yo no entendía qué teníamos que ver nosotros, Fuerza Aérea, con unos niños muertos por culpa de unos sapos rojos. Cuando arribamos a Comitán descubrí que no solo nosotros habíamos sido requeridos, también estaba el ejército, y la policía recorría las calles para que nadie se acercara al lugar. El anillo de seguridad era de 8 kilómetros. Al lugar habían llegado investigadores enviados desde la Ciudad de México. Se hicieron análisis con aparatos de la más alta tecnología, de aquellos años, obviamente, y los primeros resultados arrojados indicaban que había vetas masivas de oro. Eso, aunque sonaba improbable, no explicaba el hecho de que los niños hubieran caído en estado de coma para posteriormente morir. La zona era un caos. Nosotros hicimos análisis desde el aire, aparte de ayudar con la logística, pero poco podíamos hacer porque no había comunicación entre los involucrados. Cada quien estaba en lo suyo y nadie compartía su información con los demás. Yo pienso que el gobierno era el más interesado en que nadie supiera exactamente qué estaba ocurriendo. Una de las diferentes cosas que escuché en los muchos días que estuvimos en la zona fue que, al parecer, dentro de la cueva había un ojo de agua, y que el estado de los niños encajaba con otros casos reportados de gente quedando completamente loca, después de entrar en otras cuevas que también tenían en su interior ojos de agua. Entonces, se estaba teorizando que esos ojos de agua podrían tener algo que ver con la muerte de los niños. Algunos de los militares inclusive estaban hablando de brujas, demonios, nahuales y muchas otras criaturas de bajo astral. También se estaba hablando de la posibilidad que dentro de la cueva hubiera uranio. De ser el caso, los cuerpos de los niños habrían absorbido demasiada radiación al punto de causarles fiebre. Entonces, cuando salieron de la cueva, respiraron aire fresco y sufrieron un choque térmico tan fuerte que los hizo colapsar. Todo era muy interesante, pero lo que yo no entendía era por qué estábamos involucrados tantos. No se malentienda, pero la muerte de 4 niños y la desaparición de otros 2 no es motivo suficiente para invertir tantos recursos.
Entonces pregunté a mi superior. Él dijo que no podía decirme mucho, que habían varias razones para tanto ajetreo. Una de esas razones era que uno de los niños que habían entrado a la cueva era hijo de un importante militar de la zona. Luego de 9 días, se decidió enviar a un equipo de 7 elementos, bajo el mando de un teniente, yo iba incluido. Hicimos la entrada más grande ayudándonos de explosivos. Así pudimos ingresar. Recuerdo bien que era de mañana cuando entramos, si bien no pregunté la hora ni la vi en ninguna parte. Lo sabía por la posición en la que se encontraba el sol. Nos habían dicho que íbamos a avanzar durante al menos 3 horas, que llegaríamos más allá del punto al que los niños habían llegado, porque, por los análisis que se habían realizado, se sabía que la profundidad de la cueva era considerable, además de que tenía una tendencia hacia el descenso, 1 metro hacia abajo por cada 9 metros hacia adentro, aproximadamente. Nuestro objetivo no era obtener muestras de nada. Lo que nosotros debíamos hacer era recorrer el lugar, y en caso de que encontráramos a los niños extraerlos, no importaba si estaban vivos o muertos. Íbamos equipados con mascarillas antigás, lentes de visión nocturna, un aparato que detectaba los niveles de radiación y, por supuesto, armas y municiones para hacer pedazos a cualquier hostil que se nos atravesara. Avanzamos, siempre de forma sigilosa y teniendo mucho cuidado de no hacer contacto con los laterales ni con el techo de la cueva, por 2 motivos. El primero era para reducir al mínimo la posibilidad de un derrumbe, y el segundo era para evitar el contacto con las posibles toxinas que, tentativamente, habían causado la muerte de los niños. Tras avanzar 2 kilómetros hicimos contacto visual con pequeños brotes de los hongos rojos, que el niño había mencionado. Luego de avanzar otro kilómetro más ya encontramos zonas cubiertas de esos hongos, y en esas zonas había sapos del mismo color. Al parecer, era su hábitat. Cuando avanzamos hasta los 5 kilómetros de profundidad, nos percatamos que en los bordes de la cueva había pictogramas, dibujos con una antigüedad obviamente desconocida. Los dibujos, a mi pobre entender, ya que no soy ni historiador y mucho menos antropólogo, pero, al menos para mí, esas representaciones grabadas en la piedra contaban una historia. Primero les voy a describir los dibujos, y el resto lo dejo a su interpretación. Se mostraba un firmamento vacío, 9 estrellas cayendo hacia 9 cerros o montañas, una gigantesca serpiente con una cola en forma de corona de 9 puntas, 9 personas alrededor de la gran serpiente, y 9 cerros o montañas, en cuya cima había un animal diferente en cada una. Había muchos otros dibujos, símbolos y demás, que por cierto, es importante destacar que todos esos pictogramas tenían un estilo bastante similar al de los mayas. Ahora, para mí, la historia que se está contando es que 9 dioses bajaron a la tierra, o tal vez fueron expulsados del cielo como castigo, cual sea que haya sido la razón. Al llegar a la tierra tuvieron que enfrentarse a un monstruo muy poderoso en forma de serpiente, y al vencerlo, se dividieron el poder entre los 9. Luego, para no enfrentarse entre ellos, cada uno eligió un cerro para gobernar. Muy posiblemente mi interpretación no sea del todo exacta. Inclusive existe la posibilidad de que yo esté equivocado. Todos estábamos impresionados por lo que podíamos ver, queríamos seguir explorando esa área de los dibujos, pero el teniente nos ordenó seguir avanzando. Al llegar a los 8 kilómetros de profundidad, luego de poco más de 2 horas de haber ingresado, tuvimos que detenernos, porque la persona encargada de manejar el aparato que detectaba la radiación dijo que ya estábamos en el límite antes de que el ambiente se tornara peligroso para nosotros. Sin avanzar ni un solo centímetro más, utilizamos las linternas para observar todo lo que teníamos a nuestro alrededor. Como todos estábamos en completo silencio, alcanzamos a escuchar muy tenuemente el fluir de un líquido, agua de seguro, lo que confirmaba que en el interior de esa cueva, más profundo de lo que podíamos avanzar, había un cuerpo de agua de una dimensión que no podíamos determinar. El teniente nos ordenó regresar y salimos de la cueva. No encontramos a los niños, ni un tenis, ni nada que nos indicara que hubieran estado ahí alguna vez,
ni ellos ni el señor que se supone que los había asustado. Llegamos a la conclusión que los dos niños que se perdieron, al no tener luz porque se separaron del grupo, de alguna forma corrieron más hacia el interior de la cueva y se perdieron en algún punto. Nunca lo sabremos. Ya estando afuera, y después de que el teniente emitiera su reporte, se ordenó dinamitar la entrada de la cueva. Luego el ejército, especialistas, policías y nosotros, cada quien regresó de donde había llegado. Yo nunca supe la verdad de por qué el gobierno movió a tanta gente para investigar una cueva en la que no había nada. Hace poco solicité mi baja de la Guardia Nacional. Oficialmente aún sigo activo, pero es cuestión de días para darme de baja. Lo más seguro es que cuando mi testimonio sea puesto en línea, yo ya sea un civil solamente. Antes de ser un elemento de la Guardia Nacional era parte de la Policía Federal de México desde el 2011. Entonces, se podría decir que estuve poco más de 10 años en servicio. Estoy consciente que la Policía Federal siempre tuvo muy mala fama, pero créanme cuando les digo que todas las cosas que se hacían no era cuestión de nosotros, los activos, sino que, más bien, todo se trataba de acuerdos corruptos que hacían los altos cargos, y a nosotros solo nos quedaba seguir órdenes. El motivo por el cual decidí dejar la Guardia Nacional es que, hace no mucho, a principios de este año, durante una operación en las profundidades del bosque tropical de Calakmul, encontramos algo que no debería existir, y me hizo cuestionar toda mi realidad y mis creencias. Me imagino que mucha gente lo sabe, pero, para los que no, Calakmul fue una importante ciudad antigua ubicada en el actual estado de Campeche. Sus ruinas están rodeadas por más de 7,000 kilómetros cuadrados de bosque. Literalmente ahí dentro se podría esconder una ciudad, y sería casi imposible encontrarla. Se sabe que Calakmul fue habitado por primera vez hace, por lo menos, 4,000 años. Sus primeros habitantes ni siquiera fueron los mayas. De hecho, esos primeros habitantes vivieron ahí más de 200 años antes de que la cultura maya naciera como tal. Explicar fechas es muy complicado. Soy un aficionado del tema, pero no un experto. Se sabe muy poco, por no decir que no se sabe nada, de la gente que habitó el lugar antes de los mayas. De hecho, los registros precisos se pierden luego de retroceder más de 1500 años en el tiempo, lo que significa que hay prácticamente 2500 años de historia que no se conocen con precisión, llegando a tal punto que se desconoce de dónde llegaron los habitantes originales, y tampoco se sabe por qué eligieron ese lugar para vivir. Algunos registros del lugar parecen sugerir que los mayas se referían a los antiguos habitantes del sitio como los creadores del cielo. La traducción no es exacta, pero la idea es esa. Entonces, nosotros estábamos en una operación en esas místicas tierras, en algún punto de sus 7,000 kilómetros cuadrados, cuando encontramos una piedra, una estela, no sé cuál sea el nombre correcto. Eso medía 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Tenía grabados en ambas caras. Por supuesto que ninguno de nosotros sabía interpretar nada de lo que ahí decía, pero los dibujos sí eran entendibles. En un lado de la piedra estaba dibujada una figura femenina que por la manera en la que estaba representada parecía ser una Wai, que sería algo así como el equivalente a lo que entendemos como bruja. La figura femenina estaba rodeada por grabados incomprensibles. Del otro lado de la piedra estaba plasmado un árbol, igualmente rodeado por símbolos inentendibles. La piedra como tal no tenía nada extraño, pero lo que llamaba la atención era que estaba ahí, sola, en medio de la nada. Cerca no había pirámides ni ningún otro tipo de construcción. Nosotros continuamos con lo nuestro y dejamos esa piedra atrás. Antes de alejarnos, el oficial preguntó la hora. Ese era un ejercicio para que volteáramos a ver el sol. Así despejábamos nuestra mente al menos por un segundo. Avanzamos más de 5 kilómetros y de pronto nos volvimos a encontrar con esa piedra. Era muy poco probable que todos hubiéramos cometido el descuido de no prestar atención para evitar dar una vuelta en círculo.
Nos detuvimos a tomar agua, revisamos nuestras herramientas de navegación y funcionaban bien. Acordamos que simplemente había sido un error. Como medida de precaución decidimos tomar medidas rudimentarias pero seguras. No queríamos que llegara la noche sin nosotros llegar al punto de extracción. Con ramas y piedras colocamos unas flechas cerca de la estela de piedra, en el suelo, señalando la dirección en la que íbamos a avanzar, porque, tal vez, lo que había ocurrido es que esa era otra estela diferente. Entonces, para evitar confundirnos, si en realidad había más de esas cosas, si llegábamos a otra y no encontrábamos las flechas en el suelo, sabríamos que no estábamos dando vueltas en círculos. También optamos por, cada 10 minutos, dejar una marca en los árboles de nuestro alrededor. Después de caminar por hora y media, volvimos a llegar a la estela de piedra. Era la misma, porque estaba la flecha que habíamos hecho con ramas y piedras. Intentamos comunicarnos por radio, pero no funcionaba. Estaba sucediendo algo que escapaba de nuestro control, y ya empezábamos a ponernos nerviosos. Tal vez una perturbación en el terreno nos estaba haciendo dar vuelta sin que nosotros nos diéramos cuenta. Si bien parecía ser una posible explicación, los aparatos de navegación nos indicaban que estábamos yendo en línea recta. Acordamos que no podíamos confiar en la tecnología, entonces optamos por tomar otra medida rudimentaria. Uno de los elementos subiría hasta la cima de un árbol, mientras que el resto avanzaría por tierra cantando y gritando. El elemento se aseguraría que sí estuviéramos yendo en línea recta. Cuando nos escuchara lo suficientemente lejos, bajaría del árbol y correría a alcanzarnos. Luego subiría otro y haríamos lo mismo. Así no habría forma de dar la vuelta. La idea era fantástica, pero hubo un problema. Se le indicó a uno de los elementos que subiera hasta la cima de un árbol. Nosotros nos quedamos quietos, esperando que nos dijera que ya estaba en posición, pero eso nunca ocurrió. Luego de un minuto empezamos a gritarle, pero no nos respondía. Lo peor era que desde abajo no se alcanzaba a ver la cima del árbol porque la flora es sumamente densa, y hay zonas en las que muy apenas entra el sol. Debido a eso, las cimas de los árboles más grandes quedan fuera del alcance de visión. Las miras de las armas no podían ayudarnos porque no se trataba de la distancia, sino de las ramas y hojas que obstruían la visión. Pasaron los minutos, el elemento no cayó, ni bajó, y tampoco emitió ningún ruido. Fue como si hubiera desaparecido al llegar a la cima del árbol, o como si algo se lo hubiera llevado. Pasamos tanto tiempo mirando hacia arriba que de pronto notamos algo bastante inusual. En las ramas de muy arriba, había objetos colgados. A simple vista no alcanzamos a notar de qué se trataba, pero, utilizando las miras de las armas, pudimos observar mejor esos objetos. Había garras, colmillos, dientes, cabello, huesos, inclusive había dedos. Se decidió que otro elemento subiría a revisar qué había pasado, pero no saldría del campo de visión, es decir, que no atravesaría la densa vegetación. Llegaría solo hasta la altura en la que se encontraban los objetos colgando. Cuando llegó le gritó al primer elemento que había subido, pero tampoco hubo respuesta. En la altura a la que estaba el diámetro del tronco del árbol ya no era tan grueso, entonces se sujetó con fuerza con uno solo de sus brazos y con el otro movió las hojas para intentar ver la parte superior del árbol. En cuanto lo hizo, algo sucedió y cayó desde lo alto. Yo tuve que moverme para que no me aplastara. La altura de la que cayó era superior a los 30 metros. Cayó muy mal. El uniforme no nos dejaba ver sus heridas, pero por la forma en la que quedó acomodado, sabíamos que debía tener fracturado el 60% de sus huesos, sobre todo el área de la columna y la pelvis. El casco le protegió la cabeza para no morir al instante del impacto, pero eso no evitó que quedara herido de muerte. Se notaba desesperado por decir algo. El oficial se acercó a él, escuchó lo que el elemento tenía que decir, y luego el elemento murió. El oficial parecía consternado. No quería decirnos lo que había escuchado del elemento, pero sabía que tenía que hacerlo. Nos dijo que las últimas palabras de nuestro compañero habían sido: "Afuera, ya es de noche". El suboficial se alejó un poco del grupo. Estaba tratando de tener una visibilidad medianamente buena del cielo,
y entonces nos preguntó qué hora era. Cuando llegamos con él y miramos el cielo, nos dimos cuenta de que el sol no se estaba moviendo. Estaba en la misma posición de cuando lo habíamos visto la primera vez que nos encontramos con la estela de piedra. Ese hecho irracional, sumado a las últimas palabras del elemento muerto, nos hizo pensar que, de alguna forma, habíamos quedado atrapados en un terreno raro. Ciertamente no alcanzábamos a comprender bien en qué estábamos metidos. Le preguntamos al oficial cuál era el objetivo del operativo, porque hasta ese punto no nos habían dicho nada. Nosotros, estando en la base, habíamos subido a un helicóptero que nos había dejado a 10 kilómetros de donde nos encontramos la estela de piedra. Y lo único que nos había comentado el oficial era que el punto de extracción estaba a 25 kilómetros. Solo eso sabíamos. El oficial nos dijo que la orden había sido recorrer el lugar, porque, a pesar de que ya se había acordado que el Tren Maya pasaría bastante cerca de esa zona, querían asegurarse que no hubiera nada que pudiera causar problemas durante la construcción del tramo 7. Y, por lo visto, nosotros habíamos encontrado ese problema. Ahora solo nos quedaba salir de ahí con vida. No podíamos intentar salir por arriba, trepando los árboles, porque 2 hombres ya lo habían intentado. Uno acababa de morir, y no teníamos ni idea de qué le había pasado al otro. Solo quedaba ir por tierra, pero debíamos tomar una dirección diferente, porque la trayectoria que habíamos seguido antes solo nos hacía dar vueltas en círculos. Cargamos el cadáver de nuestro compañero fallecido, elegimos un camino al azar y caminamos sin preocuparnos de hacia dónde estábamos yendo. Estuvimos avanzando por 10 minutos, cuando el elemento que venía atrás de todos nosotros gritó que nos detuviéramos. Aseguró que pudo ver cómo uno de los árboles se movió. En ese punto ya todo lo creíamos posible. El elemento nos señaló cuál había sido el árbol que había visto desplazarse. Cuando lo revisamos, en efecto, había tierra recién movida en donde estaba el árbol. Estábamos observando el árbol cuando de pronto escuchamos que algo se arrastró justo detrás de nosotros. Apenas estábamos volteando cuando ese mismo sonido se empezó a replicar en todas direcciones. Ante nuestros ojos, los árboles se desplazaban lentamente. Podrá sonar imposible, pero el bosque, o al menos esa zona del bosque, se estaba reacomodando para hacernos dar vueltas en círculos. El oficial ordenó que empezáramos a correr, y eso hicimos. Mientras lo hacíamos, los árboles se empezaron a desplazar cada vez más rápido, y ya no eran solo los árboles los que se estaban moviendo, también la tierra y las piedras. Aquello era demencial. Íbamos a toda velocidad, esquivando troncos, saltando piedras y rompiendo ramas. Creímos ver una salida de todo el caos, pero cuando llegamos nos vimos, una vez más, parados frente a la estela de piedra. Bajamos el cuerpo de nuestro compañero. Yo ya estaba sucumbiendo ante la desesperación, y estoy seguro de que varios compañeros también. De pronto se empezaron a sonar muchos ruidos a nuestro alrededor. Se escuchaban berridos de chivo, rugidos de algún felino grande, ladridos de perro, cantos de gallo, muchos aleteos, carcajadas de voces chirriantes. El ruido era ensordecedor. En un instante se volvió de noche y empezó a llover. Todos los sonidos que nos estaban aturdiendo desaparecieron y solo nos quedamos con el sonido del agua golpeando contra las hojas de los árboles. Entonces alguien nos gritó. Se trataba del primer compañero que había subido hasta la cima del árbol. Ninguno de nosotros le respondió porque ya no sabíamos qué era real y qué no lo era. Entonces bajó del árbol y nos vio completamente idos. De inmediato se dio cuenta que faltaba uno y preguntó por él. Entonces, el suboficial le señaló el cadáver. Ni él ni nosotros entendíamos nada. El oficial ordenó que levantáramos el cuerpo y que avanzáramos hacia el punto de extracción, porque, si ya podíamos ver la noche y el elemento perdido había regresado, posiblemente la anomalía en la que habíamos quedado atrapados ya había terminado. Mientras avanzábamos le contamos al elemento perdido todo lo que habíamos experimentado. Luego él nos contó lo que pasó cuando llegó a la cima del árbol. Dijo que cuando atravesó todas las hojas y ramas que bloqueaban la luz del sol y salió al exterior, en la cima del árbol,
Se dio cuenta que ya se estaba escondiendo el sol, y no solo eso, sino que 12 brujas, en forma de bolas de fuego, estaban sobrevolando el área en la que nosotros nos encontrábamos. Algo estaban haciendo, algún ritual, por eso no pudo bajar de inmediato, se tuvo que quedar quieto para no llamar la atención de las brujas. En cuanto se fueron, luego de 20 minutos, empezó a gritarnos, y, como no le respondíamos, decidió bajar del árbol. Mientras seguíamos avanzando, nos pusimos a teorizar sobre qué era lo que había podido pasar. Surgieron muchas ideas locas, un bucle espacio-temporal, una maldición relacionada a la estela de piedra, un ritual que requería la muerte de una persona. Sin embargo, de todas, la que nos parecía más sensata era que en realidad las brujas nos tenían bajo una ilusión. Por eso no veíamos que el sol se moviera. Ese era el motivo por el cual dábamos vuelta a pesar de que los instrumentos de navegación decían lo contrario. Debido a eso tuvimos ese episodio en el que la tierra y los árboles se movieron. Finalmente llegamos al punto de extracción. El helicóptero que estaba ahí nos dijo que por poco se iban sin nosotros. Se realizó el informe, y se tomó la decisión de que el tramo 7 del Tren Maya no pasara tan cerca de esa zona. Desviaron el trazo varios kilómetros al suroeste. Tal vez eso era lo que las brujas querían, que nadie se acercara a su territorio. Tal vez, al igual que los animales, se sentían amenazadas por el progreso del hombre. Suscríbete y activa la campana para más contenido.